Hechos capítulo 8 del verso 1 al verso 4. Verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cuántos pueden decir por todas partes? Vamos a hablar en esta hora de una iglesia contagiosa. Cuando era niño había un juego que jugábamos que se llamaba la lleva, así le decíamos en esa región donde yo crecí. Quizás ustedes le dirían de otra manera. Y era un juego muy sencillo. Y entonces decíamos, vamos a jugar lleva. Y entonces decían, ok, ¿quién la tiene? No, pues la tiene fulano, ok. Y ya esa persona, su misión era tocar a alguien. Y cuando lo tocaba le decía lleva, y ya ese tenía que buscar a alguien para tocarlo y decirle lleva. Y nos entreteníamos con eso. Pues esto que estamos hablando en esta mañana, una iglesia contagiosa, significa la capacidad que usted y yo tenemos de hacer que lo que practicamos sea atractivo para otros. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de los Hechos que sucedieron muchas cosas ese día en Jerusalén. Hubo la muerte de un hermano, hubo persecución porque los que practicaban esta fe eran puestos en la prisión, hubo angustia, hubo lágrimas, hubo sensación de derrota. Pero noten ustedes que eso no mermó el ánimo de la iglesia. Ellos mantuvieron un espíritu activo, un espíritu alto, y por eso, aunque fueron esparcidos, tuvieron que dejar atrás sus casas, tuvieron que dejar atrás su economía, dejarlo todo. Más sin embargo, seguían siendo una iglesia contagiosa. Noten ustedes que hay una gran diferencia entre infeccioso y contagioso. O sea, una infección pues puede propagarse de persona a persona, pero no todas. Mientras que una enfermedad es contagiosa porque quien la propaga es la misma persona. Eso es lo que estamos viviendo ahora con este virus que comenzó allí en la China, en la ciudad de Wuhan. Y por esta razón los gobiernos del mundo tomaron una decisión, cerrar fronteras y entrar en una serie de medidas tratando de impedir que este contagio afectara a la gran población de personas vulnerables y que se convirtiera en una situación que se saliera de control. Pero no vamos a hablar de este virus, estamos hablando de la iglesia contagiosa. Algo tenemos nosotros que podemos pasarlo a otra persona. De eso se trata este mensaje en esta mañana. Hechos 24:5 dice que a Pablo le llamaban plaga. Dice, hemos hallado a este hombre que es una plaga. O sea, ese era el criterio que tenían del apóstol Pablo. Es un hombre contagioso. Dice, es una plaga, dice, promueve sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y aparte de eso, es la cabeza visible de una secta llamada los nazarenos. Así que esta iglesia, la iglesia que cree en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia que bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia que recibe el poder del Espíritu Santo, la iglesia que tiene la misión de ir y proclamar las buenas nuevas de salvación, fue llamada una secta. Así le llamaban al apóstol Pablo. Y luego en Hechos capítulo 17, en el verso 6, dice la palabra del Señor, estos que trastornan el mundo entero, dice, estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá, porque cuando se comenzó a oír de un virus por allá en una ciudad llamada Wuhan en la China, muchos pensaron, eso está muy lejos, pero en menos de 3 meses ya teníamos personas que habían fallecido aquí en Estados Unidos. De hecho, la primera persona murió el 28 de febrero en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, contagiada de este virus. Así que llegó. Pues eso es lo que tiene que ser la iglesia. Creo que si algo ha servido esta pandemia es para darnos cuenta que hay cristianos del nombre de Jesús en todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia contagiosa. Yo no sé si usted en esta mañana está preparado para este mensaje o no, pero el Señor
te llamó, te sacó, te salvó, te restauró, te ha bendecido para que seamos contagiosos. No hemos recibido algo solamente para nosotros. Lo que hemos recibido hay que dárselo a otros. Hay que decirle, la lleva. Amén, hay que pegarla, hay que traspasarla, hay que hablarle a otros de Jesucristo, porque si nos lo guardamos solo para nosotros, pues no vamos a ser efectivos. Mi punto en esta mañana es cómo lograron pocas personas trastornar el mundo entero. Y hay 4 razones por las cuales la iglesia debe ser una iglesia contagiosa. Estos creyentes del libro de los Hechos lograron tanto porque tenían una manera de predicar. Lo que hizo que la iglesia primitiva fuera contagiosa era su predicación. Dice Efesios capítulo 6 y verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oraban con toda súplica en el Espíritu, dice, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solamente por nuestras necesidades. Hay que orar por la iglesia, porque la iglesia no es tabernáculo de vida. Tabernáculo de vida es una célula de un cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor es muy grande, está compuesta de gentes de todas las nacionalidades, de todos los idiomas, de todas las razas, de todas las posiciones sociales, en todas las esferas de nuestra sociedad. Hay alguien que ha conocido el nombre que es sobre todo nombre. Hay alguien que ha danzado en el Espíritu Santo. Hay alguien que ha sido impactado por la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Dice, y por mí, esta oración, dice Pablo, no solamente es por los santos, dice, y por los predicadores. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para que yo sea contagioso con lo que predique. La palabra efectiva es una palabra que da en el blanco, pero el predicador gana almas. Y la Biblia dice que el que gana almas es ¿qué? Amén, gloria al Señor. Por lo cual dice Pablo, para que cuando abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Verso 20, del cual dice Pablo, del evangelio, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. 2 veces la palabra denuedo. Denuedo significa valor. Significa energía, significa decisión con que se ejecuta una acción. O sea, lo que Pablo está diciendo a los hermanos, oren por mí para que cuando yo predique lo haga con valor, para que cuando yo predique con energía, y para que cuando yo predique con decisión. Eso es denuedo, mis hermanos, porque fuimos llamados a ser parte de una iglesia contagiosa. Entonces, si yo digo, hermanos, vamos a evangelizar, usemos denuedo. ¿Para qué? Para que nuestro evangelismo sea con valor, sea con energía y tengamos decisión. Todo eso tuvo la iglesia primitiva. Por eso fue una iglesia contagiosa. Y todos querían tener lo que ellos tenían. Lo que se realiza con denuedo se lleva a cabo con brío. Solo encontré una definición que encontré. Dice, se lleva a cabo con brío. La palabra brío significa ánimo. La palabra brío significa pasión. O sea, Pablo no estaba pidiendo cualquier cosa. Yo quiero ser un predicador apasionado, es lo que Pablo está diciendo. Quiero ser un evangelista apasionado. Quiero ser un evangelista entregado a la obra del Señor. Que cuando mi predicación salga por mis labios, produzca un impacto en el oyente. Distinto es el caso de un acto desarrollado de manera desganada o apática. Es que la actitud es tan importante. Usted y yo tenemos un mensaje que transforma. Cuando oímos problemas, tenemos soluciones.
Que hay crisis, para eso está la iglesia, para orar en las crisis. Que hay dificultades, el Señor escucha la oración. Que hay problemas en la casa, Dios tiene poder. Que esto está como muy difícil para mí, nada hay difícil para Dios. Que es que no alcanzo, es que me estoy desesperando, toda ansiedad debo ponerla en las manos del Señor. No, pastor, es que me estoy desganando. Nada, todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Hay poder en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay sanidad en esta hora, hay autoridad, hay unción en la casa del Señor. Pero en Hechos capítulo 4 dice la palabra del Señor que cuando los apóstoles iban a predicar, los encerraron, los pusieron presos y los amenazaron. Dice Hechos 4:17, dice: amenacémoslos. Pero a ellos los amenazaban de verdad y seguían siendo contagiosos, porque la iglesia tiene un mensaje contagioso. Hermanos, no hemos encontrado un tesoro para desperdiciarlo. Y eso me recuerda lo que dice la palabra del Señor, que el hombre que encuentra una perla, dice que él va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Para qué Dios nos dio un terreno? Para dejarlo llenar de maleza, para que no sirva para nada. O vamos a usar esta vida para que mi vida se convierta en una vida contagiosa, para que la gloria de Dios se manifieste a través de mí. Vamos a dejar que mi corazón sea un campo inútil, o vamos a permitirle en esta hora: Señor, mi corazón tiene que ser un campo de bendición, un campo fructífero, un campo próspero, un campo donde se manifieste la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Esa era la amenaza, que no hablen en el nombre de Jesús. Llamándoles, les intimaron para que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Prohibido, hermanos, porque ese es el nombre. Esa es la herencia nuestra. Usted no se avergüence de proclamar el nombre de Jesús. Usted no se avergüence de testificar que fue bautizado en el nombre de Jesús. Cuando a usted le preguntan: ¿y cómo bautizan en su iglesia? Bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué bautizan en el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y porque no hay en la Biblia bautismos que no se hayan realizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué no bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque esos no son nombres, son títulos. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo tampoco es un nombre. Dios sí es Padre, Dios sí es Hijo en su manifestación en carne, y Dios es Espíritu, porque hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, y ese Espíritu es santo. Aleluya. Así que somos una iglesia contagiosa por lo que predicamos. Nuestra predicación es diferente. Si alguno viene al Señor trabajado, cargado, el Señor Jesucristo tiene todo el poder para quitar toda carga y todo peso de nuestro corazón. Y por eso esta iglesia es contagiosa, por lo que llevamos dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando los pusieron en libertad, Hechos capítulo 4 y verso 23, dice: vinieron a los suyos y contaron las amenazas que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Dice: y ellos, cuando oyeron esto, no se pusieron a llorar, no se pusieron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora para dónde nos vamos a ir? No, hermanos, nos dan el secreto. Por eso eran contagiosos. Por eso la iglesia del Señor es contagiosa. Por eso cuando usted y yo estamos contagiados del nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo, y lo proclamamos, la gente se enamora. ¿Sabe qué es lo que tenemos? Tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos su presencia. Por eso estábamos cantando aquí: eres suficiente.
Yo no sé, pero con Jesucristo a nosotros nos sobra y nos basta en esta mañana. A mí con Jesucristo es más que suficiente para mi vida. Si lo tengo a Él, aleluya, tengo razones para exaltar, para bendecir, para glorificar, para darle honor y alabanza. Y dice la palabra del Señor que cuando todos oyeron el relato, alzaron su voz a Dios y dijeron: soberano Señor, porque hay que ir con las quejas es al Señor. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo que denuedo. ¿Qué es denuedo en esta mañana? Denuedo es valor, energía y decisión, para que con todo valor, con toda decisión, con toda energía sigamos hablando tu palabra. Eso es denuedo, aleluya, amén, porque somos gente contagiada, gloria al Señor. Algo está haciendo el Dios Todopoderoso en nuestras vidas. La segunda cosa, eran contagiosos por la forma como bautizaban. Ya dijimos, uno, por la forma como predicaban. Predicaban con denuedo, con valor, con decisión, con determinación, con brío, con pasión. Eso contagiaba. Donde se paraban decían: ahí están los de la secta aquella. Pero cada que predicaban algo pasaba. Algo hacía Dios. Hay un Dios al que no vemos, aleluya. Él ya tiene todo preparado para usted y para mí, porque somos una iglesia contagiosa. Eran contagiosos por la forma como bautizaban. Esta iglesia es contagiosa porque bautizamos en el nombre de Jesús. No hay otra. Hay otras por ahí que bautizan de otra manera, pero esta iglesia bautiza en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, dice Hechos 4:11. Mateo capítulo 16 y verso 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la iglesia es del Señor. Amén. La iglesia es del Señor Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso en Marcos capítulo 16 y verso 15 le dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Porque el bautismo es para salvación. El bautismo es importante para su salvación. Usted no se da cuenta que la palabra del Señor dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Usted no se da cuenta el grado de oscuridad que estamos viviendo. No se está percatando. Hermanos, en el reloj profético de Dios algo está pasando, y todas estas cosas nos deben llevar a decirle a usted y a mí que necesitamos activar el contagio que tiene esta iglesia, y somos contagiosos porque predicamos lo que dice la palabra del Señor. Quieres ir al cielo y no eres bautizado, yo quiero decirle que cuando uno se muere ya no hay esperanza. La muerte es definitiva. Y si algo me enseñó Dios en mi enfermedad, que yo se los he compartido a ustedes, lo reitero aquí una vez más, fueron dos cosas: la salvación y la santidad. Si usted es salvo y por alguna razón ha estado así como debilitado en su fe, debilitado en su ánimo, debilitado en sus convicciones, yo le pido que se arrepienta. Arrepiéntase en esta hora, humíllese y dígale al Señor: yo necesito que tú actives mi vida, actives mi corazón, actives la pasión. Necesito de nuevo en esta mañana, necesito una unción fresca, necesito de tu gracia. Oh Dios, yo no quiero que me sorprenda este viento de prueba con mis pies afuera. Yo necesito un toque de la gloria del Dios Todopoderoso. Mateo 28 y 18 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Por eso, hermanos, porque toda potestad le ha sido dada al Señor Jesús. Dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo capítulo 28 y verso 19. Y algunos tienen choque con esto, porque dicen, si ve que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este es el mandamiento. Eso es lo que Jesús les está mandando: id por todo el mundo y haced discípulos y bautícenlos en el nombre. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es ese nombre? Jesús. Porque Jesús es el nombre sobre todo nombre. Por eso cuando Pedro se pone en pie con los 11 apóstoles, comienza a predicarles el evangelio de Jesucristo. Y ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el capítulo 2 y verso 37 y 38, varones hermanos, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día, ¿sabe cuántos se bautizaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3,000 personas. Wow, 3,000 personas se añadieron aquel día como a la iglesia del Señor. Y si usted sigue mirando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, los de Samaria fueron bautizados en el nombre de Jesús. Si miran el capítulo 10, en la casa de Cornelio fueron bautizados en el nombre de Jesús. Si mira en Hechos 19, los que se encontró Pablo allá en Éfeso fueron bautizados en el nombre de Jesús. Si usted lee en el capítulo 24 y 26 de los Hechos, Pablo confiesa su testimonio y dice, ¿por qué te detienes? Ahora levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Porque solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Terceros, eran contagiosos porque recibían el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos hace contagiosos a nosotros: la presencia, el derramamiento, la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Esta es una iglesia apostólica. ¿Por qué somos apostólicos? Porque tenemos el fundamento doctrinal apostólico, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes que se bautizaron recientemente, ¿saben cuál es su meta? Ser llenos del Espíritu Santo. Es decirle, Señor, bautízame con la unción. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y la cuarta cosa por la cual eran contagiosos era la manera como testificaban. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 y verso 15. Dice, habían 120 en número. Hechos 1:15. Usted no se ha puesto a pensar cómo hicieron 120 personas para proclamar un mensaje que se extendiera por todo el mundo antiguo. ¿Cómo lo hicieron? Eran contagiosos. Por donde pasaban, contagiaba su mensaje, contagiaba su autoridad, contagiaba su poder, contagiaba la unción, contagiaban las maravillas del Señor. El evangelio es algo contagioso, porque el evangelio es contagioso. ¿Cómo pudieron 120 contagiar una fe a millones de personas? El Señor quiere una iglesia contagiosa, mis hermanos. Una iglesia contagiosa es una iglesia que está convertida. Una iglesia contagiosa es una iglesia que se ha desprendido del mundo. Una iglesia contagiosa es una iglesia que le sirve al Dios vivo y verdadero. O sea, nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo. Nosotros sabemos a quién trabajamos. Nosotros sabemos de quién viene la recompensa. Nosotros sabemos a quién debemos honrar. Nosotros sabemos a quién debemos glorificar. Nosotros sabemos de quién es qué. Por eso no nos duele, no nos avergonzamos, no nos da temor. Y la cuarta cosa con la que quiero terminar en esta mañana es que una iglesia contagiosa tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza.
Nosotros sabemos para dónde va esta iglesia. Nosotros no estamos esperando el nuevo orden mundial. Nosotros no estamos esperando solamente la vacuna. Nosotros no estamos esperando solamente que entonces venga un presidente X de tal partido, de otro partido. No, no, no. Esta iglesia está esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta iglesia tiene puesta su mirada en ese día cuando suene la final trompeta y entonces seamos levantados. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos todavía dicen: Señor, yo sé que tú vienes pronto? ¿Cuántos todavía le dicen: Señor, yo sé que estás a la puerta? Porque una iglesia que tiene contagio es una iglesia que tiene esperanza. ¿Por qué no estamos en pie?